a la gasolinería, lo tanquea, de pronto viaja todo el día y es hasta necesario llevarlo a tanquear al final del día, pero el resto no tiene entradas de energía. En cuanto a salida de energía, pues uno tendría, supongamos que se levantó muy temprano, lo suficiente para ir a, no sé, prender el carro, arrancar, luego en este caso sería la tanqueada, que hay un espacio de horas con luego viajaría uno pues, durante el día, se detiene para almorzar, vuelve a viajar, se detiene para hacer la otra tanqueada que tenemos aquí, viajar y supongamos que ya llega en la noche uno al hotel o al hostal o donde quiera que se va a acomodar. En cambio, en términos de una persona es más o menos lo mismo. Ustedes posiblemente se dieron una tanqueada hace un rato de desayuno, de pronto a media mañana algunos van a comer algo o a la papita rellena de no sé qué. Bueno, en fin, tienen el perfil de entradas de energía y el consumo de energía. Digamos que uno se va en bicicleta a la universidad, tiene clases, consume un nivel de energía más bajo que el basal, que cuando está dormido consume un poquito más, pero ese nivel de energía de caminar solo hasta una clase todo es bastante bajo. Se juega el partidito de fútbol del mediodía, vuelve a clases, se va en bicicleta a la casa y sale en la noche a trotar o bueno, se da una actividad física. Eso en cuanto a perfiles de energía. Ya lo vamos a retomar, solo pongan un momentico por favor en la memoria RAM. Luego tendríamos distribución de moléculas en el organismo. Claro, por supuesto, todos sabemos que lo dominante es el agua, pero quitando el agua y en términos de peso seco, lo más abundante en el organismo son precisamente las proteínas. Luego un poco nuestra capa de grasa, aunque esto eventualmente se puede llegar a invertir si uno tiene, digamos, hábitos de consumo de alimento que estén muy por encima del gasto energético del día a día. En ese caso, ustedes habrán visto en esos programas de Discovery y pues, Nat Geo, donde hablan de un individuo de 550 kilos que lleva 5 o 10 años sin levantarse ni siquiera a la cama. Esos son casos extremos donde el individuo entonces está consumiendo un nivel de comida que está abismalmente por encima de su gasto energético y no hace más que acumular. Entonces, la idea, de hecho, no solo desde el punto de vista de salud personal, yo diría que hasta el punto de vista de la economía y desde el punto de vista incluso del equilibrio del mismo planeta, en términos de la distribución de alimentos, sería más sano que uno consumiese solo lo justo que uno necesita para funcionar. En nuestra cultura es muy común que nosotros comemos muy por encima de lo que realmente necesitamos para funcionar. Uno ve en otras culturas, tal vez la cultura alemana tiene un poquito más de inculcado de consumos pequeños de comida, y ustedes ven que muchas veces un alemán consume una ensalada y con eso pasa bastante bien el almuerzo, por ejemplo. Nosotros estamos acostumbrados a que tenemos que tener la montañita de arroz y si no hay unas 2 papitas más la sábana de carne y todo esto. Usualmente tenemos hábitos alimenticios culturales que nos hacen ser una población, y esto es curioso, siendo una población que no tiene unas entradas económicas y por tanto en teoría no tiene una nutrición muy alta, somos una población con tendencia a un nivel bajo de obesidad. Es decir, uno tiene su papadita, sus buenos michelines y cosas por el estilo, resultado de que culturalmente estamos acostumbrados a comer de una manera que está un poquito energéticamente por encima de lo que realmente consumimos en condiciones normales. Bueno, finalmente, aparte de lípidos, pues tenemos una reserva pequeña de azúcar que está destinada a proteger al cerebro. Ustedes saben que el cerebro, la principal fuente de energía del cerebro es azúcar, es glucosa. Entonces está destinado a través de 120 gramos de reserva tendríamos, y de resto otras cosas que están en cantidades ya muy pequeñas que corresponderían a la barra negra, y ahí estarían subdivididos vitaminas que necesitamos en pequeñas cantidades, algunos minerales, ácidos nucleicos. En minerales hay un montón de minerales más allá de lo que uno ve usualmente como macroelementos entendidos, macronutrientes entendidos como los nutrientes que tenemos que consumir en gramos y que tenemos almacenados en gramos, y micronutrientes aquellos que tenemos en términos de miligramos.
esto era un repaso para algo muy básico, pero realmente no vale la pena, sobre la destrucción de carga en la molécula. Y ahora sí entremos un poco. Les había dicho ayer que en la diapositiva decía que uno consume alrededor de 40 kilos y les comentaba que posiblemente la evidencia, digamos, de literatura científica muestra que en realidad uno produce la energía metabólica para producir más o menos diariamente su propio peso en ATP, solo que con la actividad normal del día a día uno termina consumiendo más o menos su propio peso en términos de ATP diariamente. Les decía que glucólisis, que pertenece a la etapa 2 de esa, en que uno toma ya aminoácidos, ácidos nucleicos y monosacáridos y los parte en pedazos de moléculas, pertenece a etapa 2. Ciclo de Krebs pertenecía a etapa 3, el ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, pero vale la pena decir que glucólisis y ciclo de Krebs genera muy poco ATP. Sin embargo, son tremendamente importantes como vías metabólicas porque cumplen otras funciones. Además de que preparan las moléculas para poderles extraer energía, cumplen otras pequeñas funciones como producir transportadores electrónicos reducidos. No se preocupen por copiar esto, que primero en el examen tiendo a preguntarles más las cosas que haya dicho específicamente en clase relacionadas con la diapositiva y la información de las diapositivas. Claro, esperaría que ustedes no se queden con esa información, porque el sistema de salud de cualquier parte del mundo, esto es claridad, nunca le dicen este tipo de cosas, en los sistemas de salud se asume que la clase no es más que una especie de acercamiento a un tema de lo cual se espera que el estudiante haga profundidad. Y esto es lo que define el número de créditos de un curso. Quiero decir, el número de créditos al final de un curso está definido por el tiempo de trabajo presencial, pero un componente muy importante es el componente de trabajo individual. Es decir, este curso creo que tiene 3 créditos, eso implica un número de horas semanales a la semana que creo que es de alrededor de 6 horas semanales de trabajo individual fuera de la clase, donde se espera que uno profundice en los temas y pues quede, digamos, complete la información de lo que uno ha visto, o simplemente decante el conocimiento. Entonces, les envío la presentación, procuraré decirles, cuando les envíe la presentación, procuraré decirles más o menos en qué capítulos del libro pueden encontrar información como esta, y si puedo, algo muy pirata, pero ustedes no le cuentan a nadie, en la medida de lo posible les trato de enviar capítulos del libro que haya podido conseguir en PDF para que puedan darle una revisada posteriormente. Si puedo conseguirme libros, pues les podría subir un libro de químico o algo así, pero pues no garantizo, depende, a veces uno no puede entrar a las páginas estas de los hackers y todo esto para descargar libros piratas, pues descargar piratamente algunos libros. Les decía entonces que esto genera poco ATP, pero la energía de verdad para Dios, donde uno obtiene energía realmente significativa, está en oxidar transportadores electrónicos reducidos. Esos transportadores electrónicos reducidos vienen de glucólisis, de ciclo de Krebs, no únicamente de ciclo de Krebs, glucólisis también produce un poquito de NADH, pero el oxidarlos es lo que permite empezar la vía que realmente produce ATP en cantidades significativas. Y esos transportadores electrónicos reducidos serían NADH y FADH2. O sea que esta es la forma oxidada de este NADH. Normalmente, si ustedes ven que algo se le pega a un hidrógeno comparado con el otro estado, esta es la forma reducida y esta es la forma oxidada. ¿Sí? Entonces tendríamos NADH y FADH2 son las moléculas que usan la fosforilación oxidativa para empujar la síntesis de ATP. Y cuando uno está bajo de energía, uno usualmente está rico en NAD+ y FAD. Cuando uno está cargado de energía porque ha recibido alimento y su metabolismo ha trabajado, uno está rico en NADH y FADH2. Así que no les extrañe que estas moléculas son bastante indicadoras para las regulaciones de vías metabólicas, son bastante indicadoras del
estado de qué vías hay que encender o apagar en un momento dado. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, niveles altos de NADH pueden ayudar a apagar la glucólisis. ¿Sí? Al tener las enzimas que activan la glucólisis, entonces tenemos una regulación muy completa. No hay un absoluto en el sentido de que a veces uno escucha que Usain Bolt, por ejemplo, después de 100 metros está cambiando de glucólisis o incluso de otras vías más cortas a otra, sino que en general todas las vías metabólicas están encendidas, pero mínimamente encendidas algunas de ellas. Es decir, si en algún momento dado estamos bastante cargados de energía, la glucólisis va a bajar a un nivel casi imperceptible. Si estamos descargados de energía, significa que estamos ricos en NAD+, y el NAD+ puede ser activador de algunas de las enzimas iniciales de glucólisis, donde entonces echamos mano de la glucosa que pudiéramos tener ingerida, recién ingerida, o la glucosa que pudiéramos tener almacenada en las células en forma de glucosa. Por otro lado, esto les puede dar una idea, aunque la cifra es realmente ligeramente diferente en los libros, es alrededor de 2.5, realmente quise usar números enteros para este primer acercamiento. A medida que avancemos vamos a hacerlo más preciso. Oxidar una mol de este NADH, cuando hay bastante NADH disponible, empuja la síntesis de alrededor de 3 moles de ATP. O sea, ya eso nos da una idea, ahora sí que el NADH realmente empuja la síntesis de cantidades relativamente altas de adenosíntrifosfato. Otros aspectos sobre el metabolismo es que las rutas de biosíntesis, es decir, rutas anabólicas, y las rutas de degradación, es decir, oxidativas o catabólicas, biosíntesis son reductoras, biosíntesis, anabolismo y vías reductoras, en general se pueden considerar aproximadamente similares. Rutas de degradación catabólicas u oxidativas son rutas de producción de ATP y se pueden considerar entonces o producción de energía, y estas son de construcción de moléculas, se pueden considerar similares. Cuando uno mira algunas rutas parecen casi el inverso de otras. Sin embargo, en el metabolismo realmente no es así. Aunque voy a tomar como ejemplo dos rutas que son bastante parecidas, la de ida y la ruta de regreso, y es la glucólisis, que es la conversión de glucosa, partir una molécula de estas, que es de 6 carbonos, convertirla en 2 moléculas de 3 carbonos para liberar ATP, que es glucólisis, se parece bastante a la ruta contraria, que consiste en tomar esta molécula de 3 carbonos, que es piruvato, y a través de la glucogénesis construir otra vez glucosa. Pero las rutas en realidad tienen diferencias importantes. Bueno, ya les cuento. Por ejemplo, entre estas dos hay 3 enzimas que tienen la glucogénesis que no existen en la glucólisis, y esas 3 enzimas son los puntos de regulación y los puntos críticos para hacer la conversión de piruvato en glucosa. Y otras cosas les adelanto porque es algo que más adelante les presento. Aprovechando esta ruta de recuperación de piruvato a glucosa, recuerden, si uno hace mucha glucólisis, es decir, si consumen su azúcar a convertir en piruvato, este piruvato en condiciones oxidantes, en condiciones de disponibilidad de oxígeno, es decir, si tenemos el músculo, por ejemplo, en buena condición física y estamos bien oxigenados, el piruvato se convierte en acetilcoenzima A, y de ahí en adelante sigue por el ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, y produce ATP en cantidades realmente significativas. Pero cuando uno está mal de estado físico y sus tejidos no están muy oxigenados, el piruvato se fermenta hasta ácido láctico. Entonces, el ácido láctico, recuerden, creo que lo mencioné ayer, pero voy a ir mencionando pequeñas cosas que son en conjunto lo que uno identifica como tener una buena condición física. Por ejemplo, la capacidad de oxigenar sus tejidos. ¿Por qué? Porque desvía las rutas metabólicas a fosforilación oxidativa. En un largo plazo, para alguien que está haciendo actividad física, otro indicador de que tiene una buena condición física sería el hecho de que aumenta el número de mitocondrias, y el número de mitocondrias aumentan en tamaño o en las circunvoluciones de la matriz mitocondrial, las crestas de la matriz mitocondrial, porque aumenta la
superficie de trabajo para hacer fosforilación oxidativa. Otro indicador, la producción de angiogénesis, es decir, nuevos vasos sanguíneos que irriguen un músculo. Eso es cuando es una buena condición de largo plazo, un individuo que hace ejercicio durante muchos años. Otra condición que puede darse es la capacidad de degradar ácido láctico, reconvertir el ácido láctico a otras moléculas que sean útiles para el individuo. También sería un buen resultado de mejorar la condición física. Entre las cosas que tenemos, una podría ser la recuperación de piruvato, que si hubiera ido a lactato, si no se va a fosforilación oxidativa, recuperar glucosa. Y esto es una de las cosas que han hecho ahora algunos de ustedes ya escucharon algunos de estos comentarios, pero no aburrirlos repitiendo los comentarios que ya han escuchado. Pero si ustedes recuerdan, en los Olímpicos de Beijing, por primera vez se usaron pruebas de doping genético, de dopaje genético. ¿Por qué? Porque la ingeniería genética ha avanzado a un punto tal que hoy en día es relativamente, no es relativamente fácil, más bien está la tecnología. Como decían al principio, en el inicio de una película de televisión de hace tiempo, existe la tecnología necesaria para convertir a un individuo en un individuo físicamente un poco más poderoso. Una de las cosas típicas que han hecho es que han tomado una enzima de esta piruvato conversión a glucosa, de gluconeogénesis, que es fosfenol piruvato carboxiquinasa. Ustedes pueden buscar en internet y han construido un ejemplo que les puedo traer posteriormente cuando entremos a esos temas. Un ratón que recupera piruvato, hace una reconversión de piruvato a glucosa todo el tiempo, y el ratón come alrededor de 3 veces más lo que comen sus hermanos de la misma camada, pero este transgénico tiene esa enzima adicional, tiene una actividad sexual como de 2 a 3 veces más, pero además cuando ponen los ratones, luego les presento el video, ponen el ratón y uno de sus hermanos a correr en una banda sin fin. El ratón normal, digamos, el que no es transformado genéticamente, corre alrededor de 20 minutos y ya se baja de la banda sin fin, se cansa y se queda ahí faroleando, y este ratón corre alrededor de 4 horas. Entonces ya notan ustedes la diferencia en solo aumentar una enzima. Le han introducido el gen de una enzima y con eso el bendito ratón hace una actividad física bestial. Entonces esto va orientado a que en los juegos cada vez es más exigente, y a los deportistas ya las pruebas empiezan a ser no únicamente de dopaje químico, que hayan tomado un medicamento, sino además dopaje genético, y no les hayan introducido copias adicionales de genes, por ejemplo de fosfenol piruvato carboxiquinasa, porque los haría muy aventajados físicamente. La otra cosa por la cual iría esto, ustedes saben que algunos de los países poderosos económicamente buscan mantener su poderío teniendo un ejército muy fuerte. Entonces la cosa no iría únicamente a formar deportistas, sino a formar soldados que sean capaces de tener una condición física que, no sé si ustedes saben, me salgo a ratos de tema, pero espero que sean cosas que enriquezcan un poco el conocimiento que van recibiendo. Al fin y al cabo, esto lo encuentran en libros de bioquímica, pero algunos de los comentarios no los van a encontrar en libros. Cuando ocurrió la guerra del Vietnam, no sé si ustedes saben, nosotros todos vemos deporte formativo cuando estamos en la universidad, ¿cierto? El deporte formativo es parte de una campaña, si ustedes de pronto conocen eso mejor que yo, de que el individuo que está en una carrera universitaria haga actividad física. Esto es resultado de nosotros subimos copiándole a los Estados Unidos algunas de sus políticas, por ejemplo, su desastroso sistema de salud. Estados Unidos tiene la mejor medicina del mundo, pero el peor sistema de salud del planeta, y nosotros copiamos eso que no hace sino enriquecer a unas cuantas personas. Pero a lo que quiero llegar es que después de la guerra del Vietnam fue evidente que un buen número de soldados habían terminado muriendo o terminado atrapados por el enemigo o cosas por el estilo, debido a que no tenían una condición física suficientemente buena, ¿sí? En la guerra del Vietnam fue necesario tomar muchachos de edades más o menos tempranas, entrenarlos por tiempos muy cortos y mandarlos a la muerte, mandarlos a la guerra con 2-3 meses de entrenamiento. En 2-3 meses un individuo no alcanza a adquirir la experticia en lo que es el manejo de la guerra, en armas, pero
tampoco alcanzaba a llegar a una condición física suficientemente alta para que el individuo pues estuviera bien. Entonces, claro, luego se habló de campañas de que todo estudiante de universidad o colegio o college, que es como casi los primeros años de universidad para nosotros, debían tener una actividad física intensa, debían estar haciendo deporte, matricular deporte, tenían que estar haciendo eso. El trasfondo de eso era que había que tener soldados listos en cualquier momento. Entonces, en el momento en que reclutaran a un muchacho, él ya tuviera buena condición física y no fuera necesario darle un entrenamiento de tanto tiempo para que se enfrentara a la guerra. La presentación que se hacía no era diciendo eso, por supuesto, y era más bien la razón por la que sí vale la pena hacer ejercicio, y es algo que les digo a ustedes, creo que les he dicho a ustedes en anteriores ocasiones. En mi opinión, la carrera de ustedes es una de las carreras que más impacto puede tener en beneficio de la población, porque ustedes son los individuos, no únicamente van a entrenar deportistas de alto rendimiento, sino que algunos de ustedes van a trabajar con la población en general, induciendo a que la gente haga actividad física. Y hacer actividad física, digamos, moderada, constante, adecuada para la condición física de cada uno, es algo que va a bajar costos al sistema de salud de manera muy grande. Si un individuo se mantiene activo, posiblemente no va a desarrollar fácilmente una diabetes, posiblemente no va a tener sobrepeso, no va a desarrollar hipertensión arterial, no va a tener problemas de articulaciones. Entonces, mantenerse activo físicamente, que ustedes son las personas que van a entrenar a la población o a inducir a otras personas de la población a que hagan una actividad física adecuada, es al final un ahorro en los sistemas de salud. Y pues ahorro en los sistemas de salud es también ahorro en términos de una familia que no tenga a un individuo enfermo que no pueda ni producir ni pueda hacer otras cosas. En fin, las rutas metabólicas contrarias tienen diferencias importantes en cuanto a esto. Primero, las secuencias de reacción son distintas, es decir, la ruta de ida no es igual a la ruta de venida en forma inversa, sino que tienen reacciones diferentes. Las enzimas que actúan son diferentes, lo que significa que los mecanismos de regulación de esas enzimas son diferentes. La velocidad de síntesis de esas proteínas, que son enzimas, que son catalíticas, son diferentes, están en genes diferentes, se expresan en tejidos diferentes, lo que significa que al final están reguladas por mecanismos diferentes, y el hecho de que diferentes genes se expresen en diferentes tejidos pues hace que algunas vías metabólicas se ocurran en sitios diferentes. A manera de ejemplo, la síntesis de ácidos grasos ocurre en citoplasma y la degradación de los mismos ocurre en mitocondria. Pero esto es importante, quiero llamar la atención. Siempre considera que una enfermedad, por ejemplo una enfermedad metabólica, es causada por un defecto en una enzima que no participa bien en una vía metabólica. Pero no pierdan de vista que si consideramos que tenemos un genoma con 27.000 genes y esos genes, lo que define una célula hepática es un conjunto de aproximadamente 5.000 genes expresados en la célula hepática que no están expresados en las células de piel, ni en las células del fondo de ojo, ni en las células del riñón, ni de estómago. Son alrededor de 5.000 genes que son diferentes, no en su totalidad, pero muchos son diferentes de los que se expresan en otros tejidos. En última, lo que define un tejido es el conjunto de genes que se está expresando en ese tejido y no en otro, ¿cierto? Pero, así que el riñón tendrá alrededor aproximadamente 5.000 genes expresados en sus células que definen el conjunto de proteínas que hay allí y definen las condiciones físicas, fisiológicas, anatómicas de las células del riñón, diferentes de las otras células. Pero algo que puede causar enfermedad es que un gen se exprese en el tejido incorrecto. Entonces, un gen que pertenece, por ejemplo, al tejido renal, si se expresa en tejido hepático, puede estar causando problemas en tejido hepático, porque allí habría una proteína que cumple la función que ella sabrá hacer, pero en el tejido incorrecto. Entonces ella allí puede estar convirtiendo metabolitos en otra cosa donde precisamente no se necesita, ¿sí? Así como uno si tuviera, no sé, reciclaje de papel, pues las bodegas de reciclaje de papel serán adecuadas para eso, pero uno no necesita la bodega de reciclaje de papel indiscriminadamente en una oficina, porque va a coger el papel bueno y lo va a estar tomando todo el tiempo a reciclar su
supongamos que fuera eso a ciegas, ¿no? Que no fueran selectivos. Entonces, el cabo lo puede causar una función normal puesta en el sitio equivocado también. No pierdan de vista esto, que esto es el causante de algunas enfermedades y eventualmente, en mi opinión, muy personal y a medida que aprendo un poquito de bioquímica y aprendo y profundizo en algunas cosas, pienso que el estado de desequilibrio que implica una afección de salud, que dice la medicina oriental, que uno está un poco enfermedades como una especie de desequilibrio espiritual, bueno, espiritual que se expresa en el cuerpo, puede ser básicamente el hecho de, por ejemplo, el sedentarismo puede hacer que uno empiece a aumentar el número de una enzima que no debe ser en el tejido incorrecto, y eso está siendo causante de enfermedades. Bueno, entrando un poco a glucólisis, aunque creo que aquí no entramos de lleno. Glucólisis esto lo voy a volver a tomar el día que entremos de lleno a glucólisis, que creo que sería la próxima clase. Es la vía metabólica, perdón, aquí escribí ciclo y no es ciclo, es la vía, porque la glucólisis no es un ciclo en el sentido de que vuelva al principio, sino es una vía metabólica más difundida en la naturaleza. Eso significa que lo tienen absolutamente todos los organismos existentes. Eso es importante, los 5 reinos el hecho de que estén todos los organismos indica que la glucólisis es una vía metabólica increíblemente antigua, ¿sí? Es decir, evolutivamente está desde el principio de la aparición de los seres vivos, por eso está en todas las vías metabólicas. Entre otras cosas, hago otro paréntesis para comentar, si nos miramos solo como organismos parte de la evolución, como animales que forman parte del reino animal y son, digamos, parte del conjunto del reino animal, nuestra preparación evolutiva está hecha para la actividad física, igual que los felinos, igual que las gacelas. Nosotros en algún momento de nuestra historia evolutiva debimos ser presas y debimos ser predadores, ¿cierto? Entonces, nuestra condición biológica debe estar hecha para la actividad física, solo que el mundo actual, que es un artificio de la naturaleza, esto no es real, tener edificios, es un artificio con respecto a la naturaleza, nos ha hecho muy sedentarios. Entonces, en mi opinión, también pienso que ese artificio de la civilización actual es causante de enfermedad. Solo en la medida que el individuo viva de la manera como habría sido la evolución natural de su especie biológica, debería estar en una condición de salud más adecuada, por ejemplo, con la actividad física. En últimas, bueno, les había dicho que algunos organismos no tienen otras vías metabólicas, es decir, solo tienen energía mediante glucólisis, lo que hace pensar que esos organismos deben ser mucho más antiguos. Algunos tipos de bacterias, arqueobacterias o arquea, que se conocen más recientemente, son de este tipo de organismos. La glucólisis es el conjunto de reacciones que convierte glucosa en piruvato con producción de 2 ATPs. Ya lo vamos a ver un poco después. Así que glucosa en piruvato de 6 carbonos convertido en una molécula de 3 carbonos apenas, que si ustedes miran, ¿recuerdan la función ácido orgánico? ¿Recuerdan cuál es la función química que da la ácido orgánico? ¿Cómo es el grupo carboxilo? Que es ese, el que da la función ácido orgánico. COH, muy bien. Y el COH está aquí. CO con un doble enlace al O, y esto era un OH, pero cuando esto se ioniza queda en la forma O-. Entonces, esta es la función ácido carboxílico. Por eso este piruvato en realidad, si no es piruvato es cuando está ionizado, y en condiciones normales en la célula está ionizado, no se llama piruvato. Pero el nombre normal, si no estuviera ionizado, es ácido pirúvico, para que no pierdan de vista que esto siempre, esta función aquí aporta un carbono, pero aporta la función ácido, que es lo que da el resultado de romperse moléculas de glucosa y 6 carbonos. Así que tendríamos este grupito sería parte de un etilo, sí, como un radical, pero tiene un carbonilo en este punto. Esto se llama carbonilo. Este grupo que tenemos acá, carbono con doble enlace al O, sin hacer anotaciones de estas cosas, es un carbonilo. Entonces, no pierdan de vista, más adelante vamos a ver que este grupo se convierte en un grupo acetato. Etilo también se le dice acetilo, ¿sí? Entonces, este sería
va a ser importante más adelante en otras vías metabólicas. Aunque algunos organismos solo obtienen energía de esta manera, en organismos aeróbicos, la glucólisis es el inicio es una vía que hace preparativos al ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico, y a la fosforilación oxidativa, de la cadena de transporte de electrones, que es donde se produce la mayor parte de la energía a partir de glucosa. Recuerden que les decía que las vías de producción de energía son oxidativas. Entonces, la glucosa es una molécula que está en un estado de reducción, noten hidrógenos aquí, hidrógenos acá, hidrógeno. Estos son carbonos muy reducidos. Entonces, la glucólisis está en un estado lo suficientemente reducido para que se le saque jugo, se le saque energía en términos de ATP. ¿Sí? De hecho, aún el piruvato está en una condición relativamente reducida y todavía se le puede sacar energía a partir de allí, que sería convertir en acetilcoenzima y hacer otras cosas de ahí en adelante. Ustedes recuerden de la química orgánica de bachillerato, ¿qué es una oxidación completa de una molécula orgánica? ¿Qué resulta de la oxidación completa de una molécula orgánica? No, pero de cualquier molécula orgánica. ¿Qué resulta de la combustión o la oxidación completa de una molécula orgánica? Eso uno lo recitaba en el bachillerato. Produce dos moléculas muy sencillas. ¿No recuerdan eso? Yo creo que les sugiero hacer una revisión de algunos términos porque algunos no se van a explicar acá, sino que vamos a arrancar. El resultado de la combustión completa es CO2 y agua. Siempre romper una molécula orgánica completamente es producir CO2 y agua. Entonces, esto al final puede convertirse en CO2 y agua, que sería la combustión completa. O sea que todavía hay un poquito de reducción allí para seguirla oxidando y sacarle el jugo suficiente. Así que había hablado que aunque la glucólisis en un sentido y la gluconeogénesis en el otro sentido se parecen bastante, no es cierto que ellas sean vías realmente contrarias. Ocurren más como vías complementarias. Primeras razones por las cuales unas rutas de síntesis y rutas de degradación de una molécula son diferentes es, primero, una ruta solo puede ser exergónica en un sentido, no puede ser exergónica en los dos sentidos, porque exergónica es genera energía en un sentido y genera energía en el otro. Eso no tiene lógica desde el punto de vista de la fisicoquímica. Por eso ustedes ven que una parte del metabolismo es oxidativa, dicho de otra manera catabólica, rompedora de moléculas, y la otra es constructora de moléculas y reductora. Así que si una genera energía en un sentido, la otra en el otro sentido debe ser endergónica. La catabólica es exergónica porque produce ATP al final, y las anabólicas consumen ATP para construir moléculas. ¿Sí? Entonces, esto primero es importante. Las rutas serán en un sentido exergónica y en el otro endergónica. Lo otro es que las rutas se deben regular separadamente, si no, no tendría sentido. Si uno tiene una fábrica que construye automóviles, pero las piezas sobrantes, cuando llegan digamos que uno tuviera una fábrica de automóviles al mismo tiempo que tuviera un deshuesadero de automóviles. No deshuesadero en el sentido ilegal, digamos, sino que uno desensamblar automóviles y reusar piezas para ensamblar nuevos, o reciclar algunas piezas. No tendría sentido que las dos vías, la de construcción de automóviles y la de destrucción de automóviles, estuvieran en el mismo sitio, porque el automóvil construido se podría estar deshaciendo de forma inmediata. Entonces uno separa estas cosas, hace compartimiento, y en una zona hace la construcción y a la otra llegan los automóviles que se van a desarmar para reutilizar las piezas. Entonces, primero, debe haber regulación enzimática y separación de las vías para evitar que haya ciclos inútiles, que uno construya glucosa y la degrade de inmediato para producir ATP y se quedaría uno en esa vía de manera sin sentido, ¿no? Entonces las vías son separadas. Esto ya lo acabo de mencionar, hay mejor control sobre las rutas si son separadas, y aquí
hay un concepto que ustedes ya vieron el semestre pasado, que es el de enzimas alostéricas. Es decir, es una enzima que se puede activar o inhibir mediante una molécula que no se une al sitio activo. Yo usualmente pongo un ejemplo muy bonito, no pretendo ofender el intelecto de ustedes, pero uno podría pensar que si uno fuera una enzima y la catálisis que uno realiza fuera, no sé, patear un balón, por ejemplo, entonces el sitio activo de uno sería la zona del pie y la pierna. Es la zona que efectivamente hace la realización del pateo de balón, si uno fuera una enzima. Entonces, una enzima alostérica, un inhibidor alostérico sería algo que no se une al sitio activo. Digamos, no sé, un zapato de plomo, pues sería algo que le impediría a uno patear y sería un inhibidor del sitio activo. Pero un inhibidor alostérico, es decir, que no se une al sitio activo, podría ser una prótesis que nos hace el cuello y la espalda completamente rectos. Entonces, al hacer eso, nos afecta la movilidad que tenemos en condiciones normales para patear un balón y nos va a hacer patear de una manera torpe que no es la adecuada. Entonces le va a bajar la actividad a una enzima, y esto es importante porque son enzimas, estas enzimas alostéricas se inhiben o se activan con los metabolitos intermediarios necesarios para que la vía metabólica se apague o se encienda. Les decía, por ejemplo, que para que haya glucólisis, el producto final de la glucólisis, que es el ATP, concentraciones altas de ATP inhiben las primeras enzimas de la glucólisis y bloquean la vía metabólica, ¿sí? Entonces, un inhibidor sería, las enzimas se inhiben por usualmente los productos finales de las vías metabólicas cuando son las enzimas iniciales, y se activan cuando las moléculas finales, por ejemplo ATP, proviene de pegarle un fosfato al ADP. Entonces, si tenemos cantidades muy altas de ADP en el organismo, significa que hemos degradado mucho ATP y por tanto estamos sin carga energética. ¿Sí? ¿Eso es claro? Muchachos, no, ¿estoy hablando solo? Si hemos consumido el ATP, es que lo hemos cortado el ATP liberando un fosfato y dejando ADP. Entonces, si nuestro organismo, nuestras células, están muy ricas en ADP, estamos bajos de energía. Y bajos de energía activa vías metabólicas. ¿Que el ADP también es energía? ¿Tiene energía? Al ADP también se le puede cortar un fosfato y liberar 7,3 kilocalorías. Pero lo normal es que las vías metabólicas arranquen con ATP. ¿Sí? Perdón, las vías metabólicas de construcción. Entonces, si estamos con mucho ADP, significa que hemos cortado muchos fosfatos de los ATP y la célula entiende, no, un momentico, hay que recuperarnos y volver a volver a las condiciones normales de energía. Bueno, en cuanto a fosforilación oxidativa, ya todo esto lo había mencionado, me lo voy a saltar, estaba en una diapositiva anterior. Ya lo había dicho, la mayoría de energía proviene de oxidar sustratos, y para oxidar sustratos necesitamos oxígeno, lo que significa que la capacidad de captación de oxígeno es la que define nuestra capacidad de catabolismo. Hasta ahí está bien, ¿cierto? Pongo un ejemplo entonces. Ustedes saben eso muchísimo mejor que yo, así que pues no pretendo meterme demasiado en lo que ustedes son expertos. Pero ustedes saben que una de las primeras cosas para mejorar el rendimiento del deportista es aumentar su capacidad de oxigenarse, ¿sí? No sé, si tiene un deportista de alto rendimiento que va a ser nadador o que va a ser competidor de pruebas de media distancia, lo primero que harán será aumentar su capacidad de oxigenación, hacer ejercicios que vayan orientados al aumento de la capacidad pulmonar, un poquito del gasto cardíaco, mejorar el consumo cardíaco, para que el individuo entonces tenga suficiente oxígeno para llevarlo a los músculos donde va a haber actividad física, pueda hacer fosforilación oxidativa y disponga de la energía en forma de ATP para poder funcionar. Entonces, en últimas, lo primero que uno debería trabajar es aumentar la capacidad de oxigenación. Pongo un ejemplo de la evolución. Ustedes han visto en las películas y todo esto que en la época de los dinosaurios había mucha más vegetación. Ustedes siempre lo pintan como que hay unas selvas enormes, no es que el dinosaurio camine en un prado
planito, sino que la vegetación era más exuberante. Pues la evidencia, el registro geológico, paleontológico, muestra que efectivamente en la época de los dinosaurios la disponibilidad de oxígeno era mayor, es decir, había mucha más vegetación de la que hay hoy en día, lo que implica que había una... ¿Ustedes saben cuánto es la disponibilidad de oxígeno, el porcentaje de oxígeno que hay hoy en día en el aire que respiramos? Los que hacen buceo de pronto. 21%, ¿sí? Se calcula que el oxígeno en aquella época de los dinosaurios podía haber llegado a 30 a 35, entre el 30 y el 35% de disponibilidad. ¿Qué implica eso? Que primero, el metabolismo oxidativo era más fácil de realizar en la medida en que nosotros, no sé si alguno de ustedes lo ha hecho, le ha tocado ir a hacer deporte a Bogotá, o ustedes ven que los delegaciones deportivas se van a entrenar a La Paz en Bolivia, vienen a Bogotá, van a sitios donde haya menor disponibilidad de oxígeno. La razón de eso, me desvié, pero voy a retomar esto un poquito más adelante. La razón por la que los deportistas se van a una altura mayor es porque en una altura mayor la presión parcial de oxígeno es un poco menor. Entonces uno tiene en últimas menos oxígeno disponible para respirar. A mí me consta, alguna vez teníamos una competencia de natación, nos invitaron a Univalle, la Javeriana de Bogotá invitó a Univalle a una competencia y nosotros pues como estudiantes de universidad no teníamos plata para irnos a Bogotá, hasta que a última hora alguien consiguió un avión de estos Hércules de la Fuerza Aérea, esos que viajan diariamente para entrenamientos de paracaidismo y cosas por el estilo. Nos fuimos en un Hércules, parados, pues, y todo, no había ni asientos, porque eso era para paracaidistas. Y llegamos a Bogotá, eso lo conseguimos a última hora, la competencia empezaba digamos a las 10 de la mañana y nos fuimos a las 7, el tiempo que demoramos en atravesar la ciudad para llegar al sitio de la competencia. El punto es que cuando llegamos al sitio de la competencia estaban llamando a las primeras competencias. Entonces, por el carril número tal, no sé qué, me tocó a mí, pues me cambié a toda carrera y me tiré a la prueba. Era una prueba de 200 metros combinado, mariposa, espalda, pecho libre. Salí mariposa como, la expresión ustedes la saben, salí disparado, todo contento porque iba de primero, regresé en espalda, más o menos a la mitad de la piscina todavía de primero y no recuerdo nada más. Es decir, claro, el cambio brusco de la disponibilidad de oxígeno que tenemos aquí a la altura que tenemos allá, uno sale con la, pues digamos, a la velocidad a la que uno creería que habría salido, digamos, acá, pero claro, no sabía, era estudiante, simplemente me quedé sin oxígeno y se me fueron las luces. Ya lo último que recuerdo era que estaba fuera de la piscina y la gente preocupada y todo eso. Y simplemente para mostrar cómo la baja disponibilidad de oxígeno nos cambia completamente la capacidad de actividad física. Por eso los deportistas se van a alturas más grandes, porque entrenan en unas condiciones de baja disponibilidad de oxígeno, de manera que cuando lleguen a la prueba van a tener mayor capacidad de oxigenación y se espera que puedan rendir mejor. Hay unas adaptaciones fisiológicas como elevamos el nivel de hemoglobina, cambiamos la hemoglobina de hemoglobina normal a hemoglobina fetal que capta más hambrientamente el oxígeno. Tenemos toda una pequeña gama de adaptaciones a mayor altura, pero es parte de lo que implica eso. Lo otro que quería decir con lo de los dinosaurios es que ustedes habrán visto en internet y en los libros los tamaños de los animales de la época de los dinosaurios, ¿sí? Los tiranosaurios eran un animal que a duras penas se podía meter en este salón. Eran mucho más grandes porque había más disponibilidad de oxígeno. De hecho, los insectos eran mucho más grandes. Se conoce que un fósil de una libélula que era más o menos de 90 centímetros. ¿Sí? Piensen, claro, los insectos solo captan oxígeno para el metabolismo oxidativo, solo captan el oxígeno en la superficie del cuerpo, en ese exoesqueleto, solo a través de tubitos que hay en la superficie que llevan el oxígeno por difusión hasta el interior, hasta su sistema circulatorio. Entonces, el oxígeno difunde de manera espontánea hasta el interior, pero en la medida en que haya poca disponibilidad de oxígeno, van a difundir poco. Esa es la razón por la que hoy en día no es posible que haya insectos de mayor tamaño,
¿sí? Hoy en día no vamos a encontrar una libélula de 90 centímetros. Y ustedes habrán notado que las zonas más selváticas del planeta tienen insectos más grandes, ¿sí? No saben, en la Amazonas hay una tarántula que es un poco más grande que mi palma, que la palma de mi mano. Hay insectos más grandes. ¿Por qué? Porque esos son microambientes donde hay una cantidad de vegetación tan alta que la producción de oxígeno es más alta y por tanto en esa zona habrá un poco más de disponibilidad de oxígeno y por tanto animales más grandes. Eso también explica que uno no encuentre insectos grandes en zonas de peladeros ni desiertos, nada por el estilo, precisamente por esas razones. Bueno, siguiendo con esto, las oxidaciones biológicas, oxidar moléculas produce tanta energía como las oxidaciones por combustión. Lo que quiere decir esto es que si tenemos una libra de azúcar, la energía que se puede sacar esa libra de azúcar quemándole, metiéndole candela y encendiéndola y produciendo fuego, si uno pudiera medir la energía que se da en forma de calor, de luz, de ruido de ese azúcar y sumar a toda esa energía, es exactamente la misma energía que nosotros somos capaces de sacarle al azúcar oxidando las moléculas hasta llevarlas a producción de ATP. Entonces, saben que la energía se conserva, no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, esto es importante. Ustedes podrían medir la energía que tiene una molécula y cuánta energía se le puede sacar por métodos de metabolismo oxidativo. Usualmente también otra cosa importante, meterle candela a la libra de azúcar va a generar un montón de calor. Una ventaja del metabolismo es que nuestras oxidaciones biológicas además son muy complejas, pero además la complejidad que presentan no elevan significativamente la temperatura. Solo mantienen una temperatura constante, pero no llegan a 50 grados ni nada por el estilo. Nosotros no vamos a llegar a 50 grados por nuestro metabolismo interior. Posiblemente una fiebre sí, pero no por metabolismo interior. Así que garantizan una temperatura más o menos constante a lo largo de las diferentes etapas del metabolismo del individuo. Además, las oxidaciones nuestras siempre están acopladas con reducciones, así que en general, siempre que hay una oxidación de una molécula, otra molécula se tiene que estar reduciendo. Esto permite que tengamos más control sobre las reacciones y tengamos una eficiencia mayor. Luego, a medida que entremos en biología metabólica, vamos a ver entonces más claros ejemplos de este tipo de cosas. Bueno, estas son explicaciones de lo que había por decir. Entre más reducida es una molécula, pues mayor cantidad de energía se le puede sacar. ¿Qué se oxida? Podemos oxidar proteínas, lípidos, carbohidratos, que son nuestras principales fuentes de metabolismo. Esto ya lo hemos hablado. En términos de la energía que producen, las que más producen son las grasas, producen más energía que los azúcares. Si hablamos de kilo, ¿no? Un gramo de grasa, de lípidos, un gramo de carbohidratos, las grasas producen más energía. Pero las grasas producen energía más lentamente que los azúcares, por eso para nosotros es tremendamente crítico consumir suficientes cantidades de azúcar. A manera de ejemplo, pues el azúcar está más oxidada, tiene más oxígenos por cada carbono que el ácido palmítico. Ustedes vieron ahorita la molécula de glucosa, aquí tiene varios oxígenos, lo que ya implica un pequeño estado de oxidación, mientras que las moléculas de ácido graso, ustedes saben que es una molécula de un carboxilo en una punta y carbono, hidrógeno, alrededor de 18 a 24 carbonos. Así que están en estado más reducido y por tanto se pueden oxidar más para sacarles jugo. Listo. Bueno, la principal fuente de electrones para síntesis de reducción esto es importante porque lo vamos a utilizar mucho más adelante. El NADPH es una molécula que es típicamente el cofactor de las enzimas que hacen síntesis reductoras. Es la molécula de inicio para hacer síntesis reductoras, es decir, para construir moléculas que implican reacciones de reducción. El
donante es NADPH. Por el contrario, el donante de electrones para las reacciones de oxidación que producen ATP usualmente es NADH, sin este fosfato, es decir, sin estos grupos fosfatos que ustedes tienen aquí. Son NADH para oxidaciones que producen ATP y NADPH para la síntesis que reducen moléculas y construyen otras moléculas. Otras formas de decir reducir o oxidar es reducirlo, podríamos considerar como ganar electrones. Claro, esto es lógico. Ganar electrones es ganar cargas negativas, por tanto la molécula se reduce, o perder protones, perder su carga positiva. Es decir, en últimas, reducirse es que la molécula se haga más negativa. Y oxidarse es que la molécula se haga más positiva. Entonces, oxidarse implicaría perder electrones, es decir, perder cargas negativas, o ganar protones, que es ganar cargas positivas. Así que esto es, bueno, ustedes lo van a ver suficientemente a lo largo de este curso. El que dona electrones se considera el agente reductor, y el que dona, el que dona electrones es el agente reductor, y el que gana protones usualmente es el agente oxidante. Otra cosa importante, el agente reductor, cuando dona electrones, él mismo se está oxidando, ¿no? Al perder entonces sus electrones se está oxidando, pero está haciendo que otra molécula se reduzca. Esto es lo que decía del NADPH, NADH, y es que en las síntesis, si los metabolitos están reducidos, es decir, se van a oxidar, aquí vamos a producir ATP. La molécula protagonista es NADH, que ya está en la forma reducida, produce ATP. Mientras que al contrario, cuando partimos de metabolitos muy pequeños para construir moléculas, usualmente la molécula que necesitamos allí es NADPH. Es típicamente, además, noten, esto es importante para comprender un poco el metabolismo más adelante. Las enzimas que hacen, las principales enzimas de producción de NADH son deshidrogenasas, mientras que las principales enzimas que usan como cofactor NADPH para producir NADP y construir moléculas son reductasas, ¿sí? Son enzimas de reducción y enzimas de deshidrogenación. Bueno, aquí hay algunas aclaraciones. Bueno, esta es una molécula de ATP, adenosina, una adenina, una azúcar, adenosin, trifosfato. Esa es la famosa molécula de ATP que al romper el fosfato pues se libera el ADP más esta molécula. Bueno, esto ya lo hemos hablado. Esto es típico, pero esto lo voy a retomar, la creatininfosfato, que se usa para energías, para actividad física de muy corto plazo y muy violenta. No me la voy a tomar ahorita, la voy a tomar un poco después, pero luego vemos los perfiles de consumo de creatininfosfato para diferentes tipos de actividad física. Bueno, esto en cuanto a esta parte, dejo esbozado esto y el viernes veríamos glucólisis para cerrar pues ya la primera vía metabólica del metabolismo de carbohidratos. Muchachos, gracias por la paciencia de haber empezado hoy un poquito tarde, por haber venido. Nos vemos entonces el próximo viernes.